Hola, Yulisa. Hola, profe, ¿cómo le va? Gracias a Dios, bien. ¿Usted qué tal? Ahí vamos, profe, adolorida un poco. Ayer me vacunaron y me duele un poco Ah, el sí. brazo. Ah, ya. Sí. ¿Pero qué? ¿La primera dosis o ya la segunda? La segunda ya, gracias a Ah, Dios. ok. Bueno, pura vida. Este, ok, vamos a ver. Jennier, ¿cómo le va, Jennier? Usted tiene una foto en un kayak ahí, ¿verdad? Correcto, profe. Yo surfé en kayak. Fui de los pioneros aquí en el país. Usted me dijo que se mandó aquí por mi casa, por la Boca de Barranca. Sí, claro. Viera qué clase de ola. Sí, es muy larga. Es larguísima. Una de las olas más largas del mundo. Sí, correcto. Y la ola más grande que cogí fue en Playa Grande. Yo no sé cómo yo cogí esa ola. Yo iba a surfear con un amigo que se llama Jorge y, y nos metimos en Playa Grande y empezamos a remar ahí, ¿verdad? Entonces dejamos que pasara el swell y ya nos metimos, pasamos a los surfos, porque uno en kayak puede coger las olas bastante más atrás que los surfos. Y entonces nos fuimos hasta allá atrás, que veíamos que se levantaba una ola enorme. Qué cosa más loca. Y entonces estábamos ahí y la ola nos levantaba y nosotros volvíamos a ver y había una lágrima ahí. Por eso era que se levantaba tanto la ola, ¿verdad? Porque había una roca del demonio. Y entonces estábamos ahí, me acuerdo, qué lástima que no había cámaras en aquel entonces a prueba de agua. Y entonces de ahí pasamos como 10 minutos pensándolo, ¿verdad? A mí me gustaba coger las izquierdas y a Jorge derechas. Y entonces le dije yo a Georgie, mae, ¿qué? La agarramos. Y me dice, de ahí, Charlie, hay que hacerle. Y vamos agarrando esa ola. Viera qué clase de ola. Bueno, hice tubo. Yo usaba pelo largo y cola, y en el tubo, ¿verdad? El tubo me despeinó todo y yo ahí decidí cortarme la cola porque el pelo se me vino para adelante y no veía. Y el asunto es que esa ola fue tan larga que nos sacó hasta la playa, Hasta afuera, sí, lo saca hasta hasta, afuera. hasta afuera, hasta la mera arena. Qué Sí. cosa más terrible de ola. Sí, y yo creo que esa fue una de mis últimas surfeadas. Pasábamos semanas surfeando, viera qué chiva, y terminaba uno así todo fortachón de la De remada. remar. Sí, sí. Bueno, entonces bienvenidos a todos y a todas. Está Helen con la cámara, Lindsay, Leonardo, Kenneth, Andrea, Jefferson y Yulisa. Bueno, muy bien. El resto, de ahí, si no pueden, pues no pueden. Ah, bueno, está Natalia. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Vimos las definiciones, hicimos una práctica con las tablas, ya empezamos a usar las tablas, ¿verdad? Definimos temperatura de saturación y presión de saturación. Entonces, cuando ustedes tienen mezcla, cuando hay dos estados, ¿verdad? Líquido y vapor, estamos en estado saturado. Entonces, podemos hablar de calidad del vapor, ¿verdad? Y mientras estemos con esos dos estados, la temperatura y la presión son constantes, que son la presión de saturación y la temperatura de saturación, ¿verdad? Y eso es dentro de la campana. Hicimos todas estas de definiciones, ¿verdad? Analizamos las superficies termodinámicas y los diagramas de fase. Entonces entendimos que los diagramas de fase son las proyecciones del isométrico de las superficies termodinámicas, ¿verdad? De acuerdo a cada eje, ¿verdad? Entonces, si vemos para allá, vemos el de presión, temperatura. Si vemos para acá, vemos el de presión y contra volumen. Y si vemos de la vista de plano, vemos la temperatura contra el volumen, ¿verdad? Entonces, definimos los diagramas de fase, el TV,
vimos el punto crítico, ¿verdad? La zona de vapor saturado, que es toda esta aquí a la derecha, la zona de saturación, que es donde existe calidad, y la zona de líquido comprimido o subenfriado, se le llama también, ¿verdad? Vimos el diagrama PV, que es parecido al de TV, solo que aquí las líneas, estas celestes, son de presión constante. En el de PV, las líneas son al contrario y son de temperaturas constantes, ¿verdad? Entonces, y el diagrama PT, que no se usa mucho. Sin embargo, en el laboratorio, que ya lo vamos a hacer de hoy en 8, bueno, me van a perdonar, ¿verdad? Yo tengo un pleito con la cátedra porque los laboratorios, no hay laboratorios virtuales de termodinámica. Entonces, hicieron unas grabaciones ahí, ¿verdad? Y tal vez ahora al final lo hacemos y lo vemos, pero en realidad, ¿qué les puedo decir? No son como laboratorios, ¿verdad? Entonces, hay que tener paciencia, ¿verdad? Cuando estén, bueno, ya a ustedes ya no les va a tocar, pero sí el laboratorio presenciales son muy interesantes. Bueno, pero ahora virtuales, pues ya ahí vamos a ver qué podemos aprender de ellos. Ok, vimos las presiones independientes de una sustancia pura, ¿verdad? Que son la presión, la temperatura y el volumen específico. Se necesitan dos para determinar el estado de la sustancia, ¿verdad? Y entonces, definimos la ecuación de estado, que esta ecuación de estado es de un gas ideal. Ese gas no existe, es una idealización, o sea, ok, es un gas teórico que sale de la teoría cinética de los gases, ok, entonces ese gas no existe, pero esta ecuación resulta que sí predice en ciertos rangos de presión y volumen específico el comportamiento de los gases reales. Entonces, por eso se ve y a veces se usa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el aire a presión y temperatura atmosféricas cumple bastante bien esta relación. Entonces, se puede usar, ¿ok? El helio también, el nitrógeno, el oxígeno. Entonces, digamos que es una ecuación de estado que se puede usar para ciertos rangos de temperatura para la mayoría de los gases reales. ¿Ok? Y desarrollamos la ecuación para el volumen específico cuando tenemos una mezcla. Porque cuando tenemos una mezcla, ¿verdad? Podemos tener el volumen específico del vapor saturado o del líquido saturado. Pero tenemos que también saber cómo calcular el volumen específico de la mezcla, del líquido y del vapor, ¿verdad? Entonces desarrollamos la fórmula en español y en inglés, ¿verdad? Vamos a seguirla usando, dijimos, en inglés para no confundirnos con las tablas, ¿verdad? Entonces usamos V igual a VF más X VGF, ¿verdad? Donde VGF es VG menos VL o VF menos VL, ¿verdad? Luego empezamos con los problemas y entonces ya empezamos a calcular propiedades y usar los diagramas de fase, ¿verdad? Vimos que es lo mismo, digamos, se puede usar el diagrama TV tanto como el diagrama PV, ¿verdad? Y los resolvimos en la siguiente clase. Resolvimos los mismos problemas, pero usando el diagrama PV y TV, ¿verdad? Y entonces siempre nos dio lo mismo. Y resolvimos un problema 2 usando la ecuación de los gases ideales. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta con lo que hemos visto hasta el momento? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos el 10 de septiembre hoy. Felicidades, ¿verdad? A todos por el día de ayer. Porque todos tenemos un niño por dentro, ¿verdad? No se les olvide. Ustedes pueden tener 80 años de edad, pero tenemos un niño por dentro. Y no pueden ustedes dejar morir a ese niño o esa niña. ¿Ok? Guárdenselo en la cabeza.
Ese niño, esa niña, tiene que estar siempre vivo en ustedes. Bueno, el mío está vivísimo y es súper travieso. Ok. Entonces, sigamos. Vamos por el problema, ¿cuál? Problema 2, problema 3. Ok. Entonces, problema 3. Vamos a ver. Dice, un tanque tiene un volumen de 0.5 metros cúbicos y contiene 10 kilogramos de un gas ideal con peso molecular de 24 kilogramos por kilomol. La temperatura es de 25 centígrados. ¿Cuál es la presión? Ok, entonces aquí seguimos usando las tablas, ¿verdad? Entonces los datos que tenemos, vamos a ver, vamos a prender la pizarrita. Entonces, yo ni sé qué hizo esta máquina. Ok. Los datos que tenemos, ¿verdad? Tenemos la masa, 10 kilogramos. Tenemos el volumen, 0.5 metros cúbicos. Tenemos la temperatura, 25 centígrados. Y tenemos el peso molecular. Dice que es de 24 kilogramos por kilomol Kelvin. Por kilomol, perdón. Ok, entonces, ¿cómo se nos ocurre resolver esto, verdad? Entonces dice, nos fijamos bien en el enunciado y entonces dice que tenemos un gas con 0.5 metros cúbicos y contiene 10 kilogramos de gas ideal. Entonces tenemos un gas ideal. Ok, entonces para el gas ideal tenemos que la ecuación que se usa gas ideal, entonces implica que P por V igual a M RT. Ok, entonces nos fijamos y nos damos cuenta que ¿cuál es la presión? Ok, esta es la incógnita. El volumen lo tenemos. La masa la tenemos. R no lo tenemos. Y la temperatura sí la tenemos. Entonces, de aquí podemos encontrar la presión, pero necesitamos encontrar R para poder usar esto, ¿verdad? Entonces implica que P es igual a M por R por T entre el volumen. Entonces, para R, nos vamos a la tabla A1. Nos vamos a tabla A1. Ok, entonces en la tabla A1, todo el mundo ahí con las tablas, por favor, para que
Sigamos aprendiendo a usarlas. ¿Las imprimieron o los están usando digitales? Lindsay, ¿usted qué hizo? Profe, yo la tengo aquí digital, ya estoy en la tabla 1. Ah, ok. Bueno, muy bien. Entonces pueden usarlas como quieran, digitales o en papel, ¿verdad? Pero entonces nos vamos a la tabla A1 y nos fijamos que aquí nos dicen la masa molar o el peso molecular, ¿verdad? La masa molar se le llama ahora en el sistema internacional M, ¿verdad? Pero en realidad es el peso molecular, que son kilogramos por kilomol. Y la constante del gas, que está dada en kilojulios por kilogramo Kelvin. ¿Ok? Y aquí tiene un asterisco, ¿lo ven? Entonces nos vamos al asterisco y nos dice, las unidades kilogramos por kilojulio Kelvin es equivalente a kilopascales metros cúbicos por kilogramo Kelvin. Y la constante del gas se calcula de R igual a la R universal de la teoría cinética de los gases, ¿verdad? Entre el peso molecular. Entonces, para cada gas, usted calcula la R de cada gas como la R universal, ¿verdad? Donde la R universal es 8.31447 kilojulios por kilomol Kelvin. ¿Ok? Y M es la masa molar o el peso molecular. ¿Ok? Entonces nosotros calculamos la R de este gas, de este problema, como RU entre M. Pero acuérdense que esto está en kilojulios y entonces tenemos que trabajarla en julios, ¿verdad? Y entonces esto es 8.314.47 julios por kilomol Kelvin. Entonces nos vamos al problema. Nos vamos al problema. Y calculamos R, ¿verdad? Entonces, esto implica que R para este gas es, como nos dijo la tabla, RU entre peso molecular, ¿verdad? Entonces es R universal entre el peso molecular. Entonces, en este caso es 8.314 entre el peso molecular, que en este caso es 24. Y entonces esto queda 346 newton metro, o sea, julios entre kilogramo Kelvin. Y ahora sí podemos calcular la presión. Entonces implica que P es igual a la masa, que son 10 kilogramos. Todo está en sistema internacional, fíjense, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de usar de escribir las unidades, ¿verdad? Kilogramo, metro cúbico, centígrado. Ah, bueno, aquí hay y kilogramo, kilomol, ¿verdad? Esto, estamos trabajando con la ecuación de los gases ideales, entonces hay que pasarla a Kelvin. Implica temperatura igual a 25 más 273.15. Y entonces esto es 298.15 Kelvin. Entonces, escribimos la temperatura como debe ser. Entonces, P es igual a 10 por R, que nos dio 346. Julios, kilogramo, grado Kelvin. Está bien las unidades. Entonces, no hay problema. Por la temperatura, ¿verdad? Entonces, por la temperatura, 298.15 entre el volumen en metros cúbicos, 0.5. Y entonces, si no metí un dedazo en la calculadora, esto dio... ¿Verdad que ahí esa constante, la R universal la puso en julios, verdad? Sí, claro, en julios, por eso, claro. Ok. Sí. 2065.76 kilopascales.
Déjeme revisar porque ya me entró una duda. No sé si esa multiplicación estuvo bueno. 346 por 298.15 por 10 entre 0.5 igual. No, esos son pascales, perdón. Sí, está malo esto. Estos son pascales. Porque todo está en julios. O sea, P igual a 2.065, si quieren en kilopascales. Entonces así sí. Ok, sigamos. Problema 3, problema 4. Dice calcular el volumen específico de vapor saturado a 200 centígrados cuya calidad es 70%. Ok, entonces vamos a ver, tenemos vapor saturado, entonces temperatura de saturación, ¿verdad? Porque estamos en vapor saturado, es 200 centígrados. Y la calidad X es igual a 70% o 0.7, ¿verdad? Entonces, esto implica que tenemos una mezcla de líquido y vapor saturados, ¿verdad? Entonces, la fórmula que tenemos que aplicar es que el volumen específico total es igual al volumen del fluido más X por el volumen de FG. ¿O cómo fue que lo escribimos? GF o FG. Vamos a ver. GF. GF. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver, María Alejandra, MVF. Y Francisco Javier me va a dar VG. VF, profe. VF, sí. Ya yo llegué a la tabla. Es la A4, ¿verdad? María Alejandra, ¿encontró?
0.001157. Correcto, ¿verdad? Entonces estamos a 200 centígrados. Entonces VF es 0.1157 y Francisco Javier. No está, Francisco. Bueno, entonces, Jennifer. Ya le digo, profe, vamos a ver. UF y VG sería 0.12721. Exactamente, ¿verdad? Entonces volvemos a la pizarrita y entonces VF es 0.001157 y VG 0.127, ¿era cuánto? 127.21, Ajá. sí. 127.21. Es que yo lo tengo resuelto con otras tablas y entonces hay unos decimalillos ahí que no coinciden. Entonces, pero ahora tenemos que trabajar con esas tablas. Entonces, esto implica que el volumen específico total es 0.001157 más 0.7, que es la calidad, que multiplica a la resta de 0.12721 menos 0.001157. Y entonces V es igual, si no, de nuevo, no metí ningún dedazo en la calculadora, a 0.0895 metros cúbicos por kilogramo. Bueno, sigamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, seguimos entonces. Dice problema 5. Dice un recipiente de 0.45 metros cúbicos contiene 2 kilogramos de una mezcla de líquido y vapor en equilibrio a una presión de 6 bares. Calcular A, el volumen y la masa, el volumen y masa del líquido. B, el volumen y masa del vapor. Ok, entonces vamos a ver. ¿Qué datos tenemos? Entonces, datos. Tenemos el volumen total igual a 0.45 metros cúbicos. Tenemos la masa es igual a 2 kilogramos. Pero es una mezcla, ¿verdad? Mezcla de líquido y vapor. Dice que están en equilibrio, lo que quiere decir que están saturados.
Y la presión nos la dan en bares, que es 6 bar, ¿verdad? Un bar es igual a 0.1 megapascales. Lo que quiere decir entonces que la presión que tenemos en presión en sistema internacional es 0.6 megapascales. Ok. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podemos calcular esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos calcular cuánto volumen y masa de líquido hay y cuánto volumen y masa del vapor hay? ¿Cómo podemos hacer? Primero, averiguando la temperatura con la ecuación del gas ideal, no. No. El gas ideal, la ecuación de gas ideal nunca, pero nunca, grábenselo en la cabeza, se usa con el agua. ¿Ok? La ecuación de estado del gas ideal se usa con los gases, pero los gases elementos, como el oxígeno, nitrógeno, el aire, ¿verdad? El xenón, etcétera. Pero con el agua no. El agua es una molécula, es H2O, y entonces está en fase líquida o en fase gaseosa o en mezcla, como en este caso. Tenemos una mezcla. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos es un cilindro, ¿verdad? ¿Qué dice que tenemos? Líquido y vapor en equilibrio. ¿Verdad? Tenemos una mezcla en equilibrio. Eso es lo grandioso de trabajar con las tablas y de haber definido la calidad y etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer? La masa del vapor, ¿verdad? Definimos la calidad como la masa del vapor entre la masa total, ¿verdad? Entre M. Entonces, podemos calcular la masa del vapor como la calidad por la masa total, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la masa del vapor. Y la masa líquida, ¿qué va a ser? La masa total menos la masa de vapor. Pero entonces, ¿qué necesitamos para poder resolver esto? Sharon, ¿qué necesitamos para resolver esto? Vamos a ver. La masa del vapor, perdón, la masa del líquido la tenemos, ¿verdad? Sí. Perdón, la masa O total. la masa total, ajá. Sí, ajá, la masa total. Entonces, no tenemos la masa del vapor. No tenemos la masa líquida. Y no tenemos la calidad. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? Este es el método, Profesor, vean que este ajá. es el método que es para resolver problemas, ¿verdad? Usted plantea, o sea, se ponen los datos y usted plantea qué ecuaciones puede usar. Ok, aquí estamos planteando las ecuaciones que podemos usar. Las ecuaciones es la definición de calidad, que es la masa de vapor a la masa total.
¿verdad? Entonces la masa de vapor podemos encontrarla como X por la masa total. Y la masa del líquido es la resta, la masa total menos la masa de vapor. Entonces tenemos las ecuaciones. Ahora bien, ¿cuál ecuación nos falta para poder resolver este problema? Profe, la fórmula que usamos en el problema anterior de V es igual a VF por X por VGF, Ajá, ¿y qué calculamos ahí, Andrea? la calidad. Es correcto, muy bien, Andrea. Entonces tenemos también, Profe, disculpe un segundo. ¿Vamos a usar ML o MF? ¿Y MV o MG? sí, tienes razón. Dijimos que íbamos a usar F, ¿verdad? En inglés, para no enredarnos con las tablas. M del fluido. Ok. Y además tenemos que V total es igual a V del fluido más X VGF, ¿verdad? Entonces, de aquí, ¿qué tenemos? Andrea. Esto no la tenemos, ¿verdad? Que queremos averiguarla. Esto lo encontramos de las tablas, ¿verdad? Y esto lo encontramos de las tablas. Pero esta no la tenemos. ¿Sería el volumen total? No, profe. Ajá, el volumen total, ¿qué? Si no lo dan, del recipiente. Este es el volumen total en metros cúbicos, ¿verdad? Ah, ok. Pero Las unidades de esto, ¿qué es? metro cúbico entre kilogramo. Es correcto, ¿verdad? Estos son metros cúbicos. Profesor, pero tenemos la mezcla total. Ajá, Digo, la mezcla, o sea, los kilogramos de la mezcla total, la masa de los kilogramos. Tienes nada. La masa de la mezcla total. exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos este V minúscula? Dividimos los metros cúbicos entre la cantidad de kilogramos. Es correcto. Entonces, el volumen donde el volumen específico total es el volumen total entre la masa total. Entonces, esto es, tenemos el volumen que está aquí arriba, 0.45 entre 2. Entonces, esto es 0.45. Las unidades están bien, son internacionales, entre 2, ¿verdad? Entonces, metros cúbicos entre kilogramo. Y entonces esto queda, 0.225. Metros cúbicos, en las respuestas sí hay que poner las unidades, ¿verdad? Por kilogramo. Mientras estamos haciendo el álgebra, no es necesaria. Siempre y cuando las unidades estén en sistema internacional, ¿verdad? No pueden mezclar unidades que no sean del sistema internacional. Entonces, teniendo esto, ya de aquí podemos entonces despejar la calidad. Entonces, X es igual a V total menos VF entre VG menos VF, donde VF a 0.6 megapascales es igual, a ver, Yulisa, deme VF, por favor. Profe, Y ¿cómo fue esa parte del V entre M? Nada más un toquecito. el volumen específico total Ah, es el ajá. volumen total entre la masa total. Esa es la definición de volumen específico. Ok. ¿Ok? Y VG es a 0.6 megapascales también. Entonces, vamos a ver, Leonardo, deme VG, por favor. VG dice que sería 0.31560. Vamos a revisarlo porque es que yo... Ok, nos vamos a la tabla. Esta es la tabla de la temperatura. Nos vamos a la tabla de presión. Y nos fijamos en
.1 megapascales. Estos son kilopascales, entonces son 100 kilopascales. ¿Cuánto me dijo Leonardo? Pero no serían los 600 porque son 0.6. Ah, .6, sí, perdone. Sí, ¿cuánto me dijo? VG sería 0.31560. Es correcto, muy bien. Entonces, VG, vuelve a dictármelo porque a mí se me olvida todo. 31560. Chayotes. No, metros cúbicos entre kilogramos. Ok, y Yulisa, usted me tenía que dar VF. Sí, profe, es 0.001101 metros cúbicos entre kilogramos. Eso, ya usted le iba a decir pejibayes. Kilogramos, ok. Bueno, entonces ya podemos encontrar la calidad. Entonces implica que X es igual a 0.225, ¿verdad? Menos VF, que es 0.001101. Todo está en unidades internacionales, entonces no hay problema. Entre 0.31560 menos 0.001101. Y entonces la calidad me dio a mí 0.7117. Ok, implica 71% de calidad. Ahora sí, nos volvemos a las fórmulas planteadas, ¿verdad? Entonces ya podemos encontrar la masa del líquido y la masa del vapor. ¿Ok? Entonces la masa del gas es igual a X por la masa total. Entonces esto es 0.71 por 2 kilogramos. Sistema Internacional de Unidades, todo está bien. Entonces esto da 1.42 34 kilogramos. Y la masa del líquido es igual a la masa total menos la masa del gas. Entonces es 2 menos 1.4234. Y entonces esto queda 0.5766. Y listo. ¿Ven qué interesante? Y estos son datos reales. Así es como se trabaja en la realidad con las sustancias. ¿Lo ven? Ya no es mucha cosa teórica, sino que ahora ya sí podemos encontrar propiedades y masas, etcétera, reales. Ok, estos no son cálculos teóricos, estos son cálculos reales. Si usted tiene un recipiente con esas características, usted calcula esto y usted lo mide en una balanza y exactamente le va a dar 1.4234 kilogramos de la masa del gas y la masa del líquido 0.5766. Ok, ¿alguna pregunta? Melissa, ¿alguna pregunta? No, señor, profe. Bueno, eso de ahí que usted le puso ML. para Ay, que Dios lo- mío, qué necio, ¿verdad? Es que de ahí yo, MF, sí, tienes razón. Dijimos que vamos a cumplir la convención en todo el curso. VF. Perdón, MF. Ok, Jefferson, ¿alguna pregunta? Oh, claro, profe. Kenneth, De momento no, profe. Todo bien. Lindsay, Todo claro, profe. bueno. Ok, entonces hay que hacer la pausa, son las 10:51. Entonces, volvemos, yo les aviso por Telegram
cuando volvemos, pero ok. Entonces, dejamos de compartir y acabamos la clase. Nos vemos.